Para abordar el tema de las familias voy a tomar como ejemplo una unidad hermenéutica que ha sido trabajada. Esta unidad hermenéutica cuenta con 79 documentos, 19 códigos. Ya hemos visto que podemos explorar nuestra codificación al señalar uno de los códigos presentes en nuestro administrador de códigos. Por ejemplo, uno de los temas principales en esta unidad hermenéutica era el concepto de docencia. Con esta unidad hermenéutica se trabajó información perteneciente de 5 universidades latinoamericanas. Se recopiló información de 5 universidades. Cuando doy clic en el código, ya sabemos cómo explorar nuestra codificación. A medida que yo marco cada una de estas citas, el programa me va a llevar al lugar donde se encuentra ubicado. La finalidad de esto consiste en em, poder explorar la codificación que hicimos para profundizar en qué consiste este código. Entonces, a medida que yo leo cada una de estas citas, puedo codificar nuevamente o escribir algo relacionado con la docencia. Otra característica de este asistente es que me muestra cómo se comporta este código o el contenido de las citas de este código en toda mi información. Sin embargo, en este tipo de trabajos, que es un estudio de caso, siempre va a surgir una pregunta donde se busca establecer diferencias entre cada uno de los casos investigados. Por ejemplo, acá necesitamos establecer en qué se diferencia la docencia o este concepto aplicado a la información llamado docencia en los documentos de una universidad frente a los documentos de otra. En otras palabras, qué diferencias existen en la codificación en los distintos casos presentes. Entonces, para ello, voy a construir unas familias de documentos. Las familias de documentos son agrupaciones de documentos. Para construirlas, nos dirigimos al administrador de documentos primarios. Aquí en el administrador de documentos primarios, damos clic aquí en este icono, en la parte superior. Se abre nuevamente otra ventana que se llama administrador de familias de documentos primarios. Y este asistente me presenta dos cosas, una parte en blanco, que es donde vamos a construir las familias, una parte intermedia dividida en dos paneles. El panel del costado derecho contiene todos los documentos que hemos asignado a la unidad hermenéutica. En este caso, voy a construir como ejemplo las siguientes familias. Una se llamará Argentina, que corresponde, que va a agrupar los documentos que fueron recopilados en este país. Otra que se llamará Brasil, otra que se llamará Colombia. Siempre para crear familias damos clic en este ítem de crear una nueva familia o en el menú familias, nueva familia. En la misma ruta, el icono de acceso rápido es este. Colombia, Chile y México. El criterio para construir familias de documentos obedece a las características que tienen estos documentos. En este caso, los documentos provienen de países distintos o de universidades distintas. Cada universidad está en un país diferente. Por lo tanto, podemos crear unas familias que respondan al lugar de origen de los documentos. También puedo crear familias, por ejemplo, si tengo en esta información tengo entrevistas, puedo crear una familia que me agrupe únicamente los documentos primarios que corresponden a entrevistas. También puedo construir una familia que responda a otro tipo de información, por ejemplo, notas de prensa o diarios, etcétera. Supongamos que estoy manejando una información diferente, ya no se trata de información de universidades, sino de entrevistas a personas. Entonces es posible que también necesite familias como entrevistas a hombres, entrevistas a mujeres. Estas familias me van a permitir diferenciar lo que piensan los hombres frente a las mujeres. O también, por ejemplo, familias relacionadas con las características de los entrevistados. Por ejemplo, puedo abrir una familia que se llame estrato 1, otra que se llame estrato 2, estrato 3, etc.
O también puedo crear familias o construir familias según la edad de los entrevistados. Puedo construir familias por rangos de edad. Por ejemplo, edad mayores de 15 años, por ejemplo. Las posibilidades en este sentido para construcción de familias son ilimitadas. Están definidas es por las características de los documentos. También puedo armar familias por casos específicos, por ejemplo, una familia que se llama institución educativa 1, institución educativa 2, o caso 1, caso 2, etc. La idea para construir las familias es que nos van a permitir posteriormente filtrar la información de acuerdo a cada una de estas familias con el objeto de observar en detalle qué ocurre con los documentos agrupados en cada familia, para posteriormente compararlas con otra familia. Entonces, acá ya una vez hemos creado las familias, aún están vacías, únicamente hemos hecho las agrupaciones, pero no tienen contenido. Observen la columna tamaño está en ceros. Para ponerle contenido a esta familia, señalamos la familia y en nuestro panel de la derecha señalamos los documentos que pertenecen a esa familia y los trasladamos del costado derecho al izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? En esta parte intermedia tenemos dos botones. Este nos envía los documentos de la derecha a la izquierda y listo. Entonces, de esta manera construimos nuestras familias. Si vamos a ingresar elementos en otra familia, damos clic en la familia, observar esto siempre, que la familia esté señalada, buscamos los documentos que pertenecen a esa familia y nuevamente los trasladamos de la derecha a la izquierda. Ese es un proceso que se puede realizar incluso antes de tener documentos. La creación de familias se puede realizar antes de ingresar documentos. Aquí lo estoy mostrando como un paso ya posterior, pero no significa que debamos trabajar en esa secuencia con la que hemos visto el curso. Lo podemos hacer incluso de manera simultánea a medida que asignamos los documentos. Buscamos otra familia. Y vamos asignando los documentos. Y así sucesivamente. En el momento que tengan un documento que no pertenece a una determinada familia, simplemente toman el documento que está al costado izquierdo y lo trasladan al costado derecho. Por ejemplo, me equivoqué en asignar este documento, doy doble clic, lo traslado al lado derecho. O doble clic para regresarlo. Si es necesario eliminar alguna familia, yo acá puse algunas de ejemplo, pero no las voy a utilizar. Señalamos la familia y en la parte superior, clic en la X. Al momento de eliminar una familia, no se eliminan los documentos, simplemente desaparece la agrupación que existía entre ellos. Les voy a tomar estas tres familias que tienen contenido como ejemplo para observar cómo se emplean las familias. Cierro mi administrador de familias y en mi administrador de documentos que ya estaba abierto previamente, al costado izquierdo ya vemos un contenido. Estas son las familias que hemos creado. Hay una característica frente a estas familias. Cuando damos clic sobre una de ellas, solamente vamos a visualizar en el administrador los documentos que pertenecen a estas. Observen la barra de estado en la parte inferior, me indica la cantidad de elementos que estoy visualizando. En el momento en que yo quiera volver a visualizar todos los elementos, doy clic en el botón en la parte superior que dice mostrar todos los documentos primarios. Al dar clic, visualizo nuevamente los 79 documentos. Ahora bien, cuando yo doy clic en una familia, en este caso esta familia es argentina, tengo 13 documentos,
Si yo cierro mi administrador de documentos y voy a trabajar con mi información, esa operación que hice previamente no va a restringir las visualizaciones de todos mis documentos. Acá tengo acceso nuevamente a todos los 79 documentos. Regresando a nuestro administrador de documentos, la utilidad en realidad de las familias de documentos no es solamente que se restrinja la visualización aquí. Ubicado sobre una familia, al costado izquierdo, al dar clic derecho, buscamos una opción que dice establecer filtro global. Al hacerlo, observen que el icono de la familia cambia, toma una forma diferente y el fondo del administrador toma un color amarillo. Ya sabemos eso qué significa, que hay un filtro activo. Esto quiere decir que estamos empleando esta familia como filtro. Y como vimos en el tema anterior, un filtro muestra y esconde algo. Por lo tanto, en toda mi unidad hermenéutica solo voy a trabajar con los documentos pertenecientes a esta familia. Si cierro mi administrador de documentos y despliego el listado de mis documentos en la ventana principal, el programa solo me va a permitir acceder a los documentos que pertenecen a esa familia. Entonces, esta es una herramienta muy útil porque conectando esto con lo que dije al principio, si yo voy a explorar mi codificación, tomando en cuenta una de las preguntas previas que formulé, cuál es la diferencia entre el código docencia en las distintas familias, en los distintos tipos de documentos, en los distintos casos. Al hacerlo, observen que este código docencia tiene 62 citas, es decir, ha sido aplicado 62 veces en toda la información, de todos los documentos pertenecientes a todas las familias. Pero al dar clic sobre ese código, cuando me aparece el asistente con las citas listadas, me indica que ahí es solamente 15 citas. ¿Esto por qué? Esta diferencia entre 62 y 15 es porque tengo un filtro de documentos activo, por lo tanto solo voy a visualizar las citas que pertenecen a los documentos de la familia que tengo como filtro. Por lo tanto, si yo exploro la información, es decir, empiezo a leer cada una de estas citas, estoy leyendo solamente en torno al código docencia lo que se codificó en la familia argentina. De esta manera, lo que yo concluya, lo que yo escriba en torno a esta relectura de las citas o la nueva recodificación que haga, es ya una interpretación solamente para el caso de esta familia, que es la familia argentina. Entonces puedo abrir un memorando, por ejemplo, crear un memorando libre. Y a este memorando libre le voy a llamar Docencia en Argentina. Y una vez vemos una forma de trabajar con este asistente de exploración. Y a medida que yo lea cada una de las citas, como estoy leyendo solamente los documentos que pertenecen a la familia argentina, puedo ir escribiendo o realizando una interpretación sobre las características y particularidades de la docencia en Argentina. Voy a cambiarle, voy a decir que esto sea un memorando de conclusiones. Listo. Ahora, como les había comentado, la idea de las familias de documentos es filtrarlos para observar características y particulares para luego comparar. Ahora debo hacer lo mismo con una familia diferente. Por lo tanto, desactivo esta familia que está como filtro, clic derecho, eliminar filtro global, doy clic en otra familia, clic derecho, establecer filtro global. De esta manera hacemos la misma operación, es decir, el programa solo me va a permitir acceso a los documentos que pertenecen a esta familia. Y también en relación con la codificación, si voy a trabajar con el mismo código,
Observen, en este caso solamente encuentro 3 citas asociadas al código docencia en los documentos relacionados con Brasil, de la familia Brasil. De esta manera, si hago la misma operación, abro un memorando y empiezo a leer estas citas, todo lo que yo interprete, concluya o, o reflexione va a ser en torno a los documentos que pertenecen a Brasil. Entonces, esta operación analíticamente me va a permitir establecer diferencias y semejanzas entre los distintos casos. Esta operación me va a permitir responder preguntas como las que formulé hace un momento. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el código de autonomía en los distintos casos revisados? ¿Qué semejanzas y diferencias hay en las condiciones de docencia entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México? ¿Cuál es la percepción de la autonomía universitaria en estos países? Entonces, ese tipo de preguntas que son más específicas las podemos solucionar empleando familias de documentos. Como había comentado en unos videos anteriores, todo ejercicio de clasificación que realizamos es con la finalidad de poder recuperar la información previamente. En este caso hemos clasificado los documentos en familias, los hemos agrupado y esta clasificación me permite recuperar lo que pertenece a cada una de estas familias y por lo tanto la codificación asignada a cada una de estas familias. Para desactivar este filtro, clic derecho, eliminar filtro global.